Hablamos mucho de los modelos y de la política, ¿no? Nada se da por arte de magia. Todo lo que nosotros hablamos todos los días con esta información, que después vamos a entrar en la información que nos llega todos los días de las decisiones políticas, estamos atentos también porque va a haber un recambio en el Congreso, qué va a pasar en diciembre, en enero, las nuevas medidas que toma el gobierno de Javier Milei, y un latiguillo que tiene toda la derecha, que están haciendo lobby por la reforma laboral. Ahora con el tema de los monotributos, también hay novedades. Salieron a desmentir, pero sí, todo no sé. A ver, todos son tópicos que tiran, no hay ningún proyecto presentado en realidad, porque cuando salen a decir que no es cierto es porque no hay un proyecto, pero alguien tira como para ir instalando el tema en la agenda. Es cierto que no hay, claro, que es cierto que en papel el final todavía no está presentado, pero como siempre uno sabe, se hacen los lobbies previos para ir viendo el humor de la gente, el humor del, no solo de la gente, del empresariado, del que tributa más alto contra el que, porque acá va a ser la pelea el que tributa más alto con el que tributa menos. Ahí va a entrar mucho el tema de los profesionales, médicos, psicólogos. Bueno, eso quiero que después analicemos, porque tenemos información de lo que se lanzó, de lo que desmintió el gobierno, etcétera, con respecto, por ejemplo, al monotributo. Claro. Pero para comenzar esto, ¿no? Porque todos decimos, hay un 60% de la población que no está a favor de estas medidas, o que, porque si sacó el 40% de la Libertad Avanza, hay un 60% muy dividido, con fuerzas provinciales, la fuerza del Partido Justicialista, bueno, lo que es Fuerza Patria. Hay una población que está muy preocupada, que la está pasando mal y que no está a favor de estas medidas, y hay un porcentaje que no fue a votar. Se habla mucho y se cuestiona también en este momento qué va a ser el peronismo, porque la dirigencia creemos como que no hay una conducción nacional ahora fuerte, y que sí hay muchos referentes importantes, y todos están expectantes, o estamos expectantes, para ver qué pasa dentro de 2 años. O sea, ya el 2026 lo tenemos acá, y después el 2027 nuevamente campaña electoral. Sí, que ya reiniciaron la campaña de la reelección. Ya instalaron eso también, ¿no? Hoy es de corrido. Bueno, pero lo que ella dice como historiadora es que en el peronismo, justamente, hablando de la historia y del golpe que tuvo el peronismo en 1955, se tardó 18 años, porque estaba proscripto Perón, en que retorne el peronismo al poder. Hubo un gobierno, o sea, lo sacaron a Perón en el 55, y hasta que volvió en el 73 recién, se volvió a refundar, justo fallece al año siguiente, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el peronismo durante 18 años? ¿Y cómo volvió? Porque tenía una identidad política y porque tomaba decisiones. Más o menos un repaso quiero hacer de esto, de lo que decía Julia Rosenberg, que ayer estuvo, pero este es un recorte de Gelatina que me pareció interesante compartirlo. A ver. La clave del antiperonismo es que logra consolidar adhesión cuando se opone a algo. Cuando le toca ejercer un programa, se le dificulta muchísimo la política. Pasó en la Libertadora, pasó con Mauricio Macri, pasó con Javier Milei. Tiene un problema el antiperonismo, ¿no? Que solamente recibe adhesiones cuando se opone. El anti. Es el anti. Pero después tiene un programa que jamás va a poder mantener la masividad que logra en los momentos de oponerse. Los tiempos de la historia, ¿no? Los tiempos de la historia. Total. Perón tuvo que esperar 18 años. Aramburu le llegó el castigo 14 años después. Digo porque a veces estamos un poco ansiosos. Totalmente. Hay una elección un domingo y queremos que el lunes estén resueltas las cosas. Los tiempos de la historia son otros. Línea Dura es un gran periódico que hemos digitalizado y subido a un sitio web que se llama Aira, muy interesante. De la radicalidad de la Libertadora y el antiperonismo, quizás el ejemplo más macabro sea el secuestro, la humillación y la desaparición del cuerpo de Eva Perón, un cuerpo que quisieron disciplinar, no pudieron disciplinar en vida y lo tratan de disciplinar estando muerta. Y quiero leer un fragmento de este periódico. Es de los primeros en denunciar el secuestro de Eva Perón, Línea Dura, y a la vez es el primero en traer oficialmente la voz de Perón. ¿Fue solo odio? ¿Fue un odio inconcebible a todo lo que el pueblo poseía y amaba el que los indujo a grabar el cadáver venerado por los hombres y mujeres que conservan ese estado de gracia que da la humildad? ¿Fue solo odio o miedo? Los aborrecibles enemigos del pueblo, los saqueadores de su paz y de sus bienes, ¿tuvieron miedo de que esa muerta les hiciera una revolución? ¿Tuvieron miedo de que su cadáver en los brazos de hombres y mujeres trabajadoras condujera a una multitud por las calles de la ciudad como una bandera rescatada? ¿Qué me interesa este fragmento de María Granata, que además era poeta, entonces escribía muy bello? Sin dudas,
hay odio en política, pero está bueno habilitar otras emociones. Y acá María Granata está trayendo otra. La voluntad de exterminio por una fuerza política sin duda está constituida de odio, pero también de miedo. Y en este caso, el miedo del antiperonismo es a lo que el peronismo es capaz. La potencia que tiene el peronismo genera un miedo en el antiperonismo. Me parece que en el último tiempo el peronismo quedó muy atento al odio y muy poco a la potencia que genera temor. Quiero decir, si este peronismo, el peronismo del 55, sobrevivió al intento de que lo exterminen, tuvo que ver con que nunca olvidó una tarea primordial y fundamental, que es que nunca quedar en el lugar de víctima y nunca dejar de mostrar los dientes. ¡Dale, Julita! Lo que pasa es que ahora se ponen Está también muy algunos en bueno. plan de víctima, y ese es el error que están haciendo. Bueno, no, pero en la historia, más tarde, lo que pasa es que uno piensa en lo urgente. Me pareció muy inteligente lo que ella dice también, porque nosotros no vivimos esa época, pero el peronismo retornó porque también una población decía, o sea, con esto no vamos a seguir viviendo. No, aparte porque hay tuvieron un en esos descontento. 18 años hubieron periodos de facto, hubieron periodos de derroque, hubieron periodos de varias cosas. Sí, y golpes de estados permanentes, Claro. ¿no? Y no solo en la Argentina, sino en toda, toda la la región región fue. Y que después vuelve la democracia y también en toda la región Es se más, va no nos recuperando. olvidemos, 83 asume Alfonsín, en el 86 no fue lo de los golpes de cara pintada. Sí, Y eso era un golpe de latente, Estado. claro. Sí, un Porque, intento claro, de golpe fue. entre el 83 y el 86 había dado vuelta al país en un montón de cosas, Alfonsín en contra de los intereses, y no gustaba. Y gracias a Dios no pudieron retomar. Pero mira, Mirá si retomaban. sí, Gracias a Dios. hubieran podido. Hoy, en la actualidad, No, hoy está desmembrado a lo que era en esa época, bueno, pero ahí tenían. pero no necesitan ahora. Hay otra metodología también para llevar a cabo el mismo plan Sí, económico. lo hacen en democracia. ¿A través de qué? De la justicia, Claro. de los medios de comunicación, de causas armadas, causas inventadas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad, que empezó fuertemente durante el macrismo? No es casual que a la principal líder, no la conducción, pero la principal líder del peronismo, la tienen detenida de manera, domiciliaria, pero eso no fue casual con la causa vialidad, donde no encontraron una sola prueba, ni siquiera el nombre de Cristina, sino por el dice qué. A Perón fueron y lo derrocaron y le mandaron, se tuvo que estar 18 años en el exilio, pero no era, o sea, ni siquiera matándolo, porque era una idea de derechos laborales, de conquistas laborales, donde un pueblo tenía muy arraigado esos derechos. Tardó 18 años igual en regresar, pero regresó. Estamos en el 2025 y también siguen cuestionando, porque todo el mundo también cuestiona al peronismo solamente. Pero dentro del peronismo no son marcianos, son todos dirigentes que lamentablemente en la actualidad hay muchos especuladores, hay Mucho muchos que ego. fueron... Mucho ego y mucha complicidad con el poder real. Sí, también. Porque la ponen a Cristina, por ejemplo. Ay, no, Cristina. ¿A Cristina le cuestionan todo? A Milei le votan todo. O le votaron a Macri. Digo en general. No es responsabilidad solamente del peronismo la actualidad, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández podrá haber sido muy malo en muchas cuestiones, pero fue muy bueno a comparación de lo que estamos atravesando hoy. Salud, educación, obra pública, etcétera. Ahora no encontré, pero el otro día vi la cantidad de puntos y eran como 28 puntos que se había logrado en los 4 años, que la verdad que hay que decir que hubo errores, aciertos, 2 años de pandemia, que todos se quejan, hubieran habido más muertos. La verdad que si la gente quería tener más muertos, la verdad que me sorprende, porque las medidas que se tomaron, y yo sé que Capital y Provincia de Buenos Aires fueron las más afectadas, pero porque son las de población más grandes también. Pero fueron también las más beneficiadas en cuanto a las ayudas. Ujú. Nosotros, gracias a Dios, en la provincia, al ser más pequeña, se podía controlar distinto, y lo primero que se vivimos de hizo, manera distinta. lo primero que se hizo fue cerrar y cubrir la provincia, decisión Ujú. muy acertada del entonces gobernador Oscar Herrera Aguad, que había sido ministro de Salud, y lo que hizo fue bloquear el ingreso a la provincia. Entonces, ¿qué hizo? Bloqueó el ingreso a la provincia y vos podés tener tu circulación adentro, que de a poquito nosotros fuimos abriendo. Tuvimos menos tiempos aislados
que provincia y capital. Claro, Pero pero yo tenía- entiendo el enojo también de la población, porque vos te vas a lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viven en edificios en una locura. Con razón quedaron Pero peor, por eso te digo, que lo dijo ayer Julia, que vive, es re porteña, y decía, o sea, nada que pero ver por la eso te vida. digo, ayer yo entiendo, porque son conglomerados muy grandes, pero también tenían mucha gente en contra que les salía Bueno, ahí a hacer está. protesta, a crecer más los casos, a ¿Cómo? no bajar. ¿Cómo surgió eso? No nos olvidemos. Hubo como Alberto Fernández, y era peronista, que asumió pandemia, enseguida tuvo una pandemia que pasó en todo el mundo, veíamos los cadáveres, por algo perdió Trump también su reelección en ese momento, en Europa, o sea, En Italia. en Italia, en todos lados, y cuando eso fue orquestado por la derecha, porque estaba viendo, por ejemplo, acá en Argentina, de que el tipo tenía un 89% de aceptación y como estaba llevando adelante una política de cuidado, no de encierro, como No, decían. no, era de cuidado. Ahora, encontraron también un grave error de lo que el tipo decía, nos Claro. pedía, sobre todo a los Sí, sí, porteños, sí. digo, porque nosotros en las provincias vivimos de otra manera. Sí, porque acá se hacían, acá se juntaban, acá no había, o sea, acá si no queremos hacer los ofendidos ya es caradura. No. Ese discurso nunca compramos nosotros, porque nuestro estilo de vida, nuestra salida, tenemos río, casa, Sí, podíamos ir a la patio, costanera, ¿te acordás que plaza, había habilitado? Podíamos o sea, salir mucho más. a comparación de lo que justamente surgía en Buenos Aires, y más cuando sale la famosa foto que fue Sí. la debacle Sí. de Alberto Fernández. Sí, que ¿no? esa fue, para mí, esa fue una opereta interna, Obvio. con gente externa, que no se estaba bancando, que había una línea que estaba subiendo y la otra estaba quedando abajo. Pero bueno, porque- son juegos de la política, y él también no salió a dar la cara y decir la verdad, que es cierto, que sé yo, la pifié, no sé qué, y también se creían a veces que adentro nadie iba a pasar nada. Y bueno, en algún lado se iba a filtrar, pero siempre se filtra del otro lado, nunca se filtra de este lado. A eso voy. Cuando gobierna el peronismo o el Proyecto Nacional y Popular, no te perdonan nada y están al acecho el poder. Fíjate lo que está pasando ahora con la causa Cuadernos. Un chofer, el famoso Centeno, que dice que tenía todo anotado y que sabía cuánto era la coima que recibía uno en un bolso que en el otro. O sea, una fantasía. No, pero que aparte hay gente que sale a decir, no, esos cuadernos son, o sea, misma gente que investigó, que sabe que dice, no, pero no, esos cuadernos son de kilometraje, no de tal cosa. Exactamente. Pero es bueno, es la convivencia. Pero fíjate, ahí tenés la diferencia. Me parece que no es solo si es gobierno peronista, sino un gobierno que es popular, que está a favor de la gente. Porque a Menem no le filtraban nada en contra. También. Y él entró con un gobierno peronista, Pero como salió enseguida pero como a todo el poder. después estaba con el poder económico, Sí. lo tapaban, Y las porque medidas que tomaba. había claro. cada cosa. Siempre depende de cómo llevan adelante. Vos te juntás con ellos, claro. Y lo que quieren hacer con esto es disciplinar. Vos sabés que en esta causa Cuadernos también está Oscar Tomás, que fue 12 años y estuvo al frente de Yacyretá, donde se logró la transformación de Misiones. La transformación. Sí, la ¿Cuántas costanera con- empresas o de obra pública trabajaron en esto? ¿Mm? Eso nos investigó en la causa Cuadernos, supuestamente por, no sé, ni siquiera se dieron detalles, no sé cómo sigue, pero dice que ahora tiene que volver a declarar. Instalaron nuevamente eso. Todos los Y sí, peronistas, porque- los kirchneristas son chorros para que uno se siga entreteniendo. Pero esto no es casual y no es algo que nunca pasó en la historia. Por eso puse el primer video, porque Perón, en su momento, había había otorgado muchos derechos a la población, sobre todo a los trabajadores. Y tampoco es casual que ahora te inventan todas las medidas que dicen, tenemos que hacer ajustes con el salario de los trabajadores. O sea, retroceder en todos los derechos conquistados en el peronismo, y te quieren hacer creer que si volvemos a una Argentina como la que fue antes de Perón, a vos te va a ir mejor y vamos a ser potencia. O sea, te despojan de todo y vas a decir, bueno, ahora sí vamos a ser potencia, pero vos sos un esclavo. ¿Me entendés? Nada es casual. No es casual la embestida judicial que viene primero con Cristina presa, ahora con esta causa Cuadernos,
donde ahora creo que le quieren, o no sé si ya lo encarcelaron nuevamente a Julio Ya Devido. está, ya se presentó, ya está. Ya se entregó. Por lo de los 75 trenes. años en una cárcel común. Lo más lindo que, A Moreno. lo más lindo que a él lo vuelven a ratificar la condena y que tiene que volver a la cárcel justo el día que pasa el accidente de los trenes. Ese mismo día. Era Y como y para tapar. y para una ese, no, cosa y pero para otra. ese tren, eso que pasó, todo eso, a nadie se investigó ahí. Bueno, ¿viste, Cari? Esas cuestiones. Bueno, o nosotras sea, nos damos cuenta. A mí me genera impotencia, o sea, todas las malas. Porque no, a mí en lo que- simultáneo. aparte impotencia, ya no se esconden con la liviandad que lo hacen. Y la gente como, viste, pero que se comieron ese discurso Es impresionante. porque justamente, a ver, de acá al 2027 van a estar con la causa Cuaderno porque dice que eso, va a durar 2 o 3 años. Ujú. No te extrañe que termine justo unos meses antes que las presidenciables, Es probable. seguramente. Y ahora vos te seguís latigueando, te seguís quejando que no llegas a fin, te seguís quejando que no te podés de vacaciones, que no te alcanza, que tenés que tener 50 laburos, pero le seguís dando apoyo. Hoy leí un vago. Tuvo que dejar de alquilar y se fue a vivir con Tengo la el madre. videíto. Bueno, con la madre, vendió el auto, se fue a vivir con la madre porque no puede. Pero él sigue teniendo esperanza. O sea, ¿me están jodiendo? No está todavía convencido del todo que esto no. Bueno, no. definitivamente. Todavía hay un sector que piensa así. Definitivamente, Pero no ese te chico, enojes por tanto. la edad, Sí. no es que me enoja. A ver, es como te decía el otro día. Por la edad, para que termine, que por la edad no vivió las crisis, entonces no sabe lo que es realmente una crisis. Bueno, va a lo tener es que realmente. atravesar. Bueno, por eso que la atraviese, se pegue contra la pared, se reviente. Bueno, y después venga y decir, esta vieja tenía razón. esta vieja de misión le tenía razón. No, pero volviendo, no es casual. Yo antes también me enojaba mucho, ¿sabes por qué? Vos no podés creer, porque vos también pensás que todos se forman o tienen, como era, la misma conciencia. Vos no podés creer que un hijo de un laburante, hijo de un trabajador, crea que esto es viable para tu vida. No, a mí lo que Porque más nosotras tenemos nuestra propia Claro. experiencia. Ahora, hay otro sector que desconoce y que justamente, no es casual, el sistema está armado para esto. A No mí- es casual tampoco, Cari. Vos haces zapping en los programas, si no es contra el kirchnerismo, contra el peronismo, todo lo otro es pavada. Poner la televisión pública ahora, que con los perritos, que está... O sea, pavadas todos los días, o sea, te idiotiza. Pan y circo, te idiotizan todos los días y por el otro lado te bombardean para que vos odies a todos aquellos dirigentes, personas, hombres y mujeres, que tomaron decisiones para favorecerte o al conjunto de la Argentina. No es casual, en el 55 no lo hicieron de esta manera, lo hicieron con golpes de Estado. En el 76 lo mismo. En el 76 y dijeron, esta vez vamos a matar, si es posible, a 1 millón de personas, pero el peronismo tiene que desaparecer. No lo pudieron hacer. 7 años estuvieron en el poder, se tuvieron que ir. Después pasaron todos los otros gobiernos, ¿eh? No fue solamente el kirchnerismo. Al contrario, el kirchnerismo para mí fue lo mejor que le pasó a la Argentina, porque lo vivimos nosotros, porque lo vivieron nuestros padres, con derechos, nuestras madres, con una... volvieron a tener dignidad como persona. O sea, un político se acordó de las políticas, por ejemplo, de las mujeres de 60 años, que no tenían todos los aportes y que pudieron ir a una moratoria para tener su jubilación. ¿Y sabés lo importante que era para que la mujer de 60 años, que cuidaba a su hijo, que por ejemplo era modista, que se laburó todo durante toda la vida, y que alguien le reconozca con una tarjeta de débito para que tengas posibilidades de crédito y que le ayudes a tu familia y a tu marido, que si era el que trabajaba en una fábrica o lo que sea? Así en millones y millones de casos.